Roberto Méndez había vendido su auto, hipotecado su casa y trabajado turnos dobles durante un año para reunir los 680,000 pesos que costó la boda perfecta de su hija Daniela. Cuando su suegra Beatriz tomó el micrófono durante el brindis y agradeció públicamente por todo lo que ella había pagado, Roberto sintió cómo cada sacrificio, cada hora extra, cada sueño pospuesto se convertía en humillación frente a 200 testigos que ahora lo miraban con lástima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El salón resplandecía con miles de luces diminutas que colgaban del techo como estrellas capturadas en una red invisible. Roberto Méndez observaba todo desde su mesa, el nudo en la corbata apretándole el cuello como una soga, recordándole el precio de cada detalle que lo rodeaba. 680,000 pesos. Esa cifra danzaba en su mente como un mantra mientras veía a su hija Daniela girar en la pista de baile, su vestido blanco flotando como una nube de esperanzas realizadas. Cada centavo había valido la pena. Cada hora extra en la fábrica, cada almuerzo saltado, cada sueño pospuesto. Todo había sido por este momento, por ver esa sonrisa iluminar el rostro de su pequeña princesa, que ya no era tan pequeña. La orquesta tocaba una melodía suave, mientras los meseros se deslizaban entre las mesas con bandejas de plata. Roberto no podía evitar hacer cuentas mentales. Las flores importadas que Daniela había visto en una revista y que le costaron una fortuna. El pastel de 5 pisos con fondant y flores de azúcar comestible que parecía una obra de arte. El fotógrafo profesional que había viajado desde la capital. La comida para 200 invitados. Cada platillo cuidadosamente seleccionado del menú más caro del salón. Todo había sido elegido con amor. Cada decisión tomada pensando en hacer realidad el sueño de su hija. Su esposa Carmen estaba sentada junto a él, con los ojos húmedos de emoción. Ella también conocía el sacrificio. Habían vendido el auto que tanto les costó comprar. Habían hipotecado la casa que construyeron con sus propias manos durante 20 años. Habían vaciado los ahorros para su retiro. Pero ninguno de los dos había dudado ni por un segundo. Daniela era su única hija, su tesoro más preciado, y merecía comenzar su nueva vida de la mejor manera posible. Roberto recordaba el día en que Daniela llegó a casa con Sebastián hace 2 años. Un muchacho educado, bien vestido, con esa sonrisa perfecta que parecía practicada frente al espejo. Venía de buena familia. Eso se notaba en su forma de hablar, en sus modales impecables, en la manera en que todo parecía fácil para él. La familia Santibáñez era conocida en la ciudad, dueños de varias empresas con propiedades en los mejores barrios, miembros de clubes exclusivos donde Roberto nunca podría poner un pie. Cuando Sebastián pidió la mano de Daniela, Roberto sintió una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque su hija había conquistado el corazón de un buen hombre. Temor porque sabía que las diferencias sociales podían ser como un abismo invisible, pero infranqueable. La primera vez que conoció a Beatriz Santibáñez, la madre de Sebastián, Roberto supo que sus temores no eran infundados. Ella había entrado a su modesta casa como si estuviera inspeccionando un mercado de pulgas, tocando apenas las cosas con la punta de los dedos, sonriendo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué linda su casita», había dicho con un tono que destilaba condescendencia. «Y su jardín es tan pintoresco». Durante toda la visita, Beatriz había hablado sobre la boda que ella imaginaba para su hijo. Una ceremonia íntima en Europa, tal vez en la Toscana, o quizás algo elegante en Cartagena. Nada muy ostentoso, por supuesto. Ella siempre había creído que el buen gusto residía en la discreción.
pero Roberto había intervenido con firmeza. «Nosotros pagaremos la boda de nuestra hija», había dicho, mirando directamente a esos ojos fríos y calculadores. «Es nuestra tradición, nuestro deber como padres». Beatriz había sonreído entonces, una sonrisa que Roberto no supo interpretar en ese momento, pero que ahora, sentado en el salón que le había costado sus ahorros de toda una vida, comenzaba a comprender. Durante los meses de preparación, Beatriz había estado presente en cada decisión, siempre con una sugerencia, siempre con una opinión. «Ese salón es muy común, cariño. Conozco uno mucho mejor. Esas flores son bonitas, pero las orquídeas francesas que yo conseguí serían perfectas. El vestido está lindo, pero tengo una amiga diseñadora que podría crear algo verdaderamente único». Cada vez que Roberto o Carmen proponían algo, Beatriz tenía una alternativa mejor, más elegante, más cara. Y cada vez Roberto aceptaba, tragándose su orgullo, trabajando doble turno, pidiendo préstamos, porque todo era por Daniela. Ahora, observando el salón lleno de invitados, la mayoría desconocidos para él, pero aparentemente importantes para los Santibáñez, Roberto sentía una mezcla de satisfacción y agotamiento. Lo había logrado. Había dado a su hija la boda que ella soñaba. Había demostrado que, aunque no tuviera el apellido ni la cuenta bancaria de los Santibáñez, tenía dignidad y amor suficiente para hacer cualquier sacrificio por su familia. Carmen apretó su mano bajo la mesa. «Lo logramos», susurró con lágrimas en los ojos. «Nuestra niña está feliz». Roberto asintió, sintiendo cómo su propia garganta se cerraba por la emoción. «Sí, lo logramos». Y en ese momento, mientras la música llenaba el aire y las luces proyectaban sombras doradas sobre las mesas elegantemente decoradas, Roberto Méndez creyó que todo el sacrificio había valido la pena. No sabía que en unos minutos, durante el brindis tradicional, su mundo se vendría abajo de una manera que jamás podría haber imaginado. El maestro de ceremonias tomó el micrófono con elegancia ensayada, su voz resonando por los altavoces del salón. «Damas y caballeros, ha llegado el momento de los brindis tradicionales. Primero, escucharemos las palabras del padre de la novia, el señor Roberto Méndez». Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba. Había preparado un pequeño discurso, nada elaborado, solo palabras sencillas desde el corazón de un padre orgulloso. Carmen le dio un apretón de manos alentador mientras él se ponía de pie, ajustándose el saco que había comprado especialmente para esta ocasión en una tienda de segunda mano, pero que había mandado a limpiar y planchar con esmero. Mientras caminaba hacia el área donde estaba el micrófono, Roberto podía sentir todas las miradas sobre él. Los invitados de los Santibáñez, con sus vestidos de diseñador y sus trajes italianos, lo observaban con esa curiosidad apenas disimulada de quien observa algo fuera de su ambiente natural. Roberto tragó saliva, recordándose a sí mismo que tenía todo el derecho de estar ahí. Era el padre de la novia. Había pagado cada centavo de esta celebración. Su lugar estaba junto a su hija en este día tan especial. Tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la emoción contenida de años de amor paternal. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día tan importante para nuestra familia». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Daniela, que lo observaba desde la mesa principal con ojos brillantes. «Mi pequeña Daniela», continuó, «desde el día en que naciste has sido la luz de mi vida. Tu madre y yo hemos trabajado cada día para darte lo mejor, para que nunca te faltara nada. Y hoy, verte tan feliz, tan radiante, hace que cada sacrificio haya valido la pena». Los invitados escuchaban con atención respetuosa.
Roberto notó que algunos incluso se secaban los ojos discretamente. Esta boda, prosiguió, ha sido el regalo que tu madre y yo queríamos darte. 680,000 pesos que representan años de trabajo, de sueños, de amor. Pero si pudiera, gastaría el doble, el triple, solo por verte sonreír como sonríes hoy. Bienvenido a la familia, Sebastián. Cuida de mi niña como nosotros la hemos cuidado todos estos años. El aplauso fue cálido y sincero. Roberto sintió un peso levantarse de sus hombros mientras regresaba a su mesa. Carmen lo abrazó, susurrándole al oído que había estado perfecto. Daniela le lanzó un beso desde lejos y por un momento Roberto se permitió creer que todo saldría bien, que las diferencias entre familias no importarían cuando había tanto amor de por medio. Entonces el maestro de ceremonias volvió a tomar el micrófono. Y ahora escucharemos las palabras de la madre del novio, la señora Beatriz Santibáñez. El salón estalló en aplausos más entusiastas. Beatriz se levantó de su asiento en la mesa principal con una gracia estudiada, su vestido de seda color champán brillando bajo las luces. Era una mujer hermosa para su edad, con el cabello perfectamente peinado en un recogido elegante, joyas discretas pero evidentemente caras, adornando su cuello y muñecas. Caminó hacia el centro del salón con la confianza de quien siempre ha pertenecido a estos espacios. Roberto la observaba desde su mesa, notando cómo todos los invitados parecían inclinarse ligeramente hacia adelante, ansiosos por escuchar lo que diría. Beatriz tenía esa presencia magnética que atraía la atención sin esfuerzo, esa seguridad que solo el dinero y el estatus podían comprar. Tomó el micrófono y sonrió, una sonrisa perfecta que revelaba dientes blanquísimos y profesionalmente cuidados. Queridos amigos y familia, comenzó con voz melodiosa. ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Qué celebración tan especial! Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo el salón. Cuando mi Sebastián me dijo que se había enamorado, confieso que como madre sentí ese pequeño pellizco en el corazón. Todos sabemos lo difícil que es soltar a nuestros hijos. Algunos invitados asintieron comprensivamente, pero cuando conocí a Daniela, suspiró teatralmente. Supe que mi hijo había encontrado algo verdaderamente especial. Una chica trabajadora, humilde, con valores sólidos, todo lo que una madre podría desear para su hijo. Roberto frunció ligeramente el ceño. Algo en el tono de Beatriz no terminaba de sonarle bien, aunque sus palabras parecían amables. Carmen también se había tensado junto a él. Y esta boda, continuó Beatriz, girando lentamente para que todos pudieran verla, ha sido simplemente espectacular. El salón, las flores, la comida, cada detalle pensado con tanto cuidado. Hizo otra pausa, y Roberto notó que su sonrisa se había vuelto más amplia, más afilada. Por eso, en este momento tan especial, quiero agradecer públicamente todo el esfuerzo que se ha puesto en esta celebración. Roberto asintió ligeramente, esperando que continuara reconociendo su trabajo, su sacrificio. Pero las siguientes palabras de Beatriz cayeron sobre él como un balde de agua helada. Quiero agradecer por todo lo que yo pagué. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de las copas de champán que algunos invitados aún sostenían. Roberto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué había dicho? ¿Qué acababa de decir esa mujer? Beatriz continuaba hablando, su voz llenando el espacio que el shock había dejado vacío. Sí, queridos amigos, esta hermosa celebración ha sido posible gracias a mi contribución. El salón, las flores importadas, la comida gourmet, el fotógrafo internacional, todo esto fue posible porque yo abrí mi corazón y mi cartera para darle a mi hijo la boda que merecía.
Roberto intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero su mente parecía moverse en cámara lenta. Sé que hay familias que no pueden permitirse este tipo de celebraciones, continuó Beatriz con esa misma sonrisa perfecta, y eso está perfectamente bien. No todos tenemos las mismas posibilidades. Por eso me sentí honrada de poder ayudar, de hacer posible que mi Sebastián y su querida Daniela tuvieran el día de sus sueños. Algunos invitados comenzaban a murmurar entre sí, lanzando miradas furtivas hacia la mesa donde Roberto permanecía sentado, paralizado. Carmen había empalidecido a su lado, sus dedos aferrándose al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Roberto susurró, pero él no podía responder, no podía moverse. Así que levantemos nuestras copas, concluyó Beatriz con un gesto grandilocuente, y brindemos por los novios, por el amor que los une y por las familias que se unen también, cada una aportando lo que puede, algunas con trabajo, otras con recursos, pero todas con amor. El brindis que siguió fue incómodo, las copas tintineando sin el entusiasmo de antes. Roberto finalmente logró moverse, sus ojos buscando los de Daniela en la mesa principal. Su hija lo miraba con horror, con vergüenza, con algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Roberto se levantó de la mesa sin decir palabra, sus piernas moviéndose por puro instinto mientras caminaba hacia la salida del salón. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar en cualquier lugar menos ahí, bajo esas luces brillantes que ahora le parecían reflectores interrogatorios. Carmen intentó seguirlo, pero él levantó una mano deteniéndola. «Necesito estar solo», murmuró sin mirarla. Los murmullos de los invitados se habían convertido en un zumbido constante, como un enjambre de abejas que le picaba la piel con cada palabra susurrada. En el jardín del salón, lejos del bullicio y las miradas, Roberto se apoyó contra una pared de piedra. Sus manos temblaban mientras intentaba encender un cigarrillo, un hábito que había dejado años atrás, pero que ahora resurgía como un viejo amigo en tiempos de crisis. El primer inhalada fue amarga, quemándole la garganta, pero le dio algo en qué concentrarse además del dolor que le oprimía el pecho. 680,000 pesos. Había trabajado turnos dobles en la fábrica durante un año entero. Había vendido el auto que tanto amaba. Había hipotecado la casa donde nació Daniela. Y ahora esa mujer, esa Beatriz Santibáñez con su vestido de seda y sus joyas caras, acababa de robarle no solo el crédito, sino su dignidad frente a todos. No es verdad. La voz de Sebastián rompió el silencio. Roberto se giró para encontrar a su yerno parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos y una expresión incómoda en el rostro. «Mi madre, ella no pagó nada. Tú lo pagaste todo». Roberto dejó escapar una risa amarga que sonó más a sollozo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijo eso frente a todos? Sebastián se acercó, sus zapatos italianos crujiendo sobre la grava del jardín. Porque es lo que hace. Porque siempre necesita ser el centro de atención. Siempre necesita quedar como la benefactora, la generosa. Lo siento mucho, Roberto. No tenía idea de que haría algo así. Lo sabías. La voz de Daniela cortó el aire como un cuchillo. Ella también había salido al jardín, su vestido de novia recogido en una mano para no mancharlo, el maquillaje corrido por las lágrimas. «Sebastián, tú sabías que tu madre iba a hacer esto». El joven palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin encontrar palabras. Daniela se giró hacia su padre, su rostro una máscara de culpa y desesperación. «Papá, yo no sabía que llegaría tan lejos. Solo le comenté que estabas haciendo un gran esfuerzo económico y ella dijo que podía ayudar con algunos gastos». «Algunos gastos», repitió Roberto, su voz peligrosamente calmada,
Tu suegra acaba de anunciar frente a 200 personas que ella pagó toda la boda, que yo no pude, que no tuve los recursos, que básicamente soy un padre incapaz de darle a su hija lo que merece. Daniela sollozó, extendiendo una mano hacia él. No, papá, no es así. Yo sé todo lo que sacrificaste, yo sé cuánto trabajaste. Pero Roberto dio un paso atrás, evitando su contacto. Sabes lo que más duele, mijita. No es la mentira, es que tú lo permitiste. Viste a esa mujer humillarme y no dijiste nada. El silencio que siguió fue aún más doloroso que las palabras. Daniela dejó caer la mano, más lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué querías que hiciera?, susurró. Montar una escena en mi propia boda. Arruinar mi día especial. Arruinar tu día especial, repitió Roberto con incredulidad. Daniela, acabo de arruinar mi vida por tu día especial. Vendí todo, me endeudé hasta el cuello, trabajé hasta el agotamiento. Y lo hice con gusto porque eres mi hija y te amo. Pero en este momento, viendo cómo defendiste tu día especial en lugar de la verdad, en lugar de mí, me pregunto si conocí realmente a la mujer en la que te convertiste. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, cada una dejando una marca. Sebastián intentó intervenir colocando una mano en el hombro de su esposa. Roberto, por favor, esto es un malentendido. Mi madre solo quería humillarme, interrumpió Roberto, su voz subiendo de tono por primera vez. Solo quería demostrar que ustedes tienen dinero y yo no, que ustedes son alguien y yo soy nadie. Y lo peor es que lo logró, porque ahora todos allá adentro me miran con lástima, pensando que soy el pobre diablo que no pudo pagar la boda de su propia hija. Papá, por favor. La voz de Carmen llegó desde la entrada del jardín. Ella caminó hacia ellos con pasos lentos, su rostro mostrando la misma devastación que Roberto sentía. Tu madre está preguntando por ti, Daniela. Quiere tomarse fotos con la familia. ¿Con qué familia?, preguntó Roberto amargamente. ¿Con la familia que pagó la boda o con la familia que solo está de adorno? Carmen le lanzó una mirada suplicante. Roberto, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Más difícil. Roberto sintió la rabia burbujeando en su interior como lava hirviente. Carmen, esa mujer acaba de destruirnos frente a todos. Acaba de convertir el día más importante de nuestra hija en su show personal. Y ahora quiere fotos. Quiere capturar este momento para la posteridad, para poder mostrarlo y decir, mira, esta es la boda que yo pagué. Esta es la familia pobre que yo ayudé. Se giró hacia Daniela, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ve con tu suegra, mijita. Tómate las fotos. Disfruta de tu boda perfecta, de tu día especial. Pero no me pidas que sonría para las cámaras mientras fingen que no acaban de romper algo dentro de mí, que no sé si se puede reparar. Daniela extendió las manos hacia él, su voz quebrándose. Papá, te amo. Todo esto fue por ti, para que estuvieras orgulloso. No, la interrumpió Roberto con suavidad pero con firmeza. Esto fue por ti, Daniela, por tus sueños, por tu felicidad. Y está bien, es lo que los padres hacen. Pero no me digas que fue por mí cuando acabas de permitir que me humillen de la peor manera posible. Se giró hacia Carmen. Vámonos. Ya cumplimos con nuestra parte. La boda está pagada, la novia está casada. Nuestra presencia ya no es necesaria. Carmen miró a su hija, luego a su esposo, dividida entre su rol de madre y su lealtad como esposa. Finalmente asintió, tomando el brazo de Roberto. Daniela los observaba partir, su vestido de novia ahora pareciendo un disfraz demasiado pesado, demasiado elaborado. Sebastián intentó detenerlos. Por favor, no se vayan así. Podemos hablar con mi madre, hacer que se disculpe. Roberto se detuvo sin girarse. Las disculpas no devolverán mi dignidad, muchacho.
Y definitivamente no devolverán los 680,000 pesos que gasté en una mentira. El taxi que los llevó de regreso a casa era un vehículo viejo y ruidoso, tan diferente de la elegancia del salón que acababan de abandonar, que Roberto casi rió ante la ironía. Carmen permanecía en silencio junto a él, mirando por la ventana las calles iluminadas que pasaban como fantasmas. Ninguno de los dos había querido hablar, como si las palabras pudieran hacer más real lo que acababa de suceder. El conductor intentó iniciar una conversación amigable, comentando sobre lo elegantes que iban vestidos, asumiendo que venían de una celebración feliz. Roberto simplemente cerró los ojos, fingiendo dormir para evitar tener que explicar que su mundo acababa de derrumbarse en cuestión de minutos. Cuando llegaron a su casa, la misma que habían hipotecado para pagar la boda, Roberto se quedó parado frente a la puerta durante un largo momento antes de abrir. Esta casa representaba 30 años de su vida. La había construido él mismo, ladrillo por ladrillo, cada fin de semana durante años. Aquí había cargado a Daniela recién nacida por primera vez. Aquí habían celebrado cumpleaños, navidades, logros escolares. Y ahora, por culpa de una mentira, por culpa de su propio orgullo herido, esta casa estaba en riesgo. El banco no perdonaría si no podía hacer los pagos de la hipoteca que había firmado con manos temblorosas, pero decididas 6 meses atrás. Carmen encendió las luces de la sala y se dejó caer en el sofá, aún con su vestido de fiesta, sus zapatos elegantes que le lastimaban los pies desde hacía horas. «Roberto», comenzó con voz cansada, «necesitamos hablar sobre qué vamos a hacer». Roberto se quitó el saco y lo arrojó sobre una silla. «¿Hacer sobre qué, Carmen?» «Sobre el hecho de que me humillaron frente a toda la ciudad, sobre que nuestra hija no nos defendió, sobre que ahora todos creen que somos unos mentirosos o peor, unos pobres diablos que necesitan caridad». «No», respondió Carmen, con más firmeza de la que él esperaba. «Hablar sobre qué vamos a hacer con nuestra vida ahora, con esta casa, con las deudas, contigo». Roberto la miró realmente por primera vez desde que salieron de la boda. Su esposa, su compañera de toda la vida, se veía agotada, no solo por esta noche, sino por los meses de trabajo extra, de preocupaciones, de fingir que todo estaba bien, cuando ambos sabían que se estaban hundiendo financieramente. «Conmigo», repitió él. «¿Qué quieres decir con eso?» Carmen se quitó los zapatos y los dejó caer al suelo con 2 golpes secos. «Roberto, te conozco desde que teníamos 17 años. Sé cuando estás enojado, sé cuando estás herido y sé cuando estás a punto de tomar una decisión de la que te vas a arrepentir. Y ahora mismo veo en tus ojos que estás pensando en hacer algo drástico, que preguntar por qué mi propia hija me traicionó, exigir una explicación de por qué permitió que esa víbora de Beatriz nos hiciera esto». «No», dijo Carmen levantándose y caminando hacia él. «Estás pensando en alejarte de Daniela, en construir un muro entre ustedes porque el dolor es demasiado grande, y no voy a permitir que lo hagas». Roberto sintió como su defensa comenzaba a agrietarse. «Carmen, tú no entiendes». «Claro que entiendo», lo interrumpió ella tomando su rostro entre sus manos. «Entiendo que te hirieron en lo más profundo. Entiendo que tu orgullo de padre, ese orgullo legítimo de haber trabajado hasta el cansancio por tu hija, fue pisoteado frente a todos. Pero también entiendo que Daniela es nuestra hija, y que esta situación, por dolorosa que sea, no puede destruir eso». Roberto sintió las lágrimas finalmente brotando, todas las emociones contenidas durante la noche derramándose de golpe. Dijo que todo fue por ella, Carmen, por su día especial, como si mi humillación fuera un precio aceptable por mantener las apariencias. «Lo sé», susurró Carmen, abrazándolo mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer.
Lo sé, amor, y eso duele. Pero también sé que nuestra niña está confundida, atrapada entre dos mundos. El mundo donde creció, lleno de amor pero sin lujos, y el mundo al que acaba de entrar, lleno de apariencias y juegos de poder que no entiende. Sonó el timbre, interrumpiendo el momento. Carmen y Roberto se separaron, ambos secándose las lágrimas rápidamente. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró Carmen mirando el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Roberto caminó hacia la puerta, su cuerpo entero tenso. Al abrir, encontró a Beatriz Santibáñez parada en su porche, aún con su vestido elegante, pero ahora con una expresión en su rostro que no logró descifrar inmediatamente. «Señor Méndez», comenzó con voz suave, casi dulce, «necesitamos hablar». Roberto sintió la rabia volver a subir por su garganta como bilis. «Creo que ya dijo suficiente esta noche, señora». Beatriz no se inmutó ante su tono hostil. Al contrario, sonrió ligeramente. «Oh, pero hay tanto que aún no sabe. Por ejemplo, que los 680,000 pesos que usted pagó nunca llegaron al salón». Carmen apareció detrás de Roberto, su rostro pálido. «¿De qué está hablando?». Beatriz se invitó a pasar, entrando a la sala como si fuera su propia casa. «Verán, cuando mi hijo me contó que ustedes estaban haciendo un esfuerzo sobrehumano por pagar esta boda, cuando vi los préstamos, la hipoteca, el auto vendido, me pareció tan innecesario, tan trágicamente innecesario». Se sentó en el sofá donde Carmen había estado momentos antes. «Así que hice algunos arreglos». «Arreglos», repitió Roberto, su mente intentando procesar lo que estaba escuchando. «Sí», confirmó Beatriz cruzando las piernas elegantemente. «Contacté al salón, a los proveedores, a todos. Les pagué directamente por sus servicios y luego me aseguré de que cuando ustedes hicieran sus pagos, ese dinero fuera transferido a una cuenta que abría a nombre de Daniela. Una cuenta de ahorros que ella podrá acceder cuando cumpla 30 años». El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar. «Entonces», continuó Beatriz, «técnicamente yo sí pagué la boda, y ustedes también. La diferencia es que su dinero está seguro, guardado para el futuro de su hija, mientras que yo cubrí los gastos inmediatos». «¿Por qué?», logró articular Carmen. «¿Por qué haría eso? Y luego nos humillaría diciendo que usted pagó todo». Beatriz se levantó, alisando su vestido, porque necesitaba que entendieran algo importante. «Mi familia tiene dinero, tiene poder, tiene influencia, y ahora Daniela es parte de esa familia. Pero ustedes, con su orgullo y su insistencia en pagar todo, estaban poniéndose en una posición de desventaja. Los estaban hundiendo en deudas que nunca podrían pagar». Roberto la miró con incredulidad. «Entonces, ¿esto fue qué? Una lección, un acto de caridad disfrazado de humillación». «Fue un regalo», respondió Beatriz caminando hacia la puerta. «Un regalo que probablemente no apreciarán ahora, pero que entenderán cuando vean que su casa está segura, que no tienen deudas imposibles y que su hija tiene un respaldo financiero para el futuro». Se detuvo en el umbral. «Oh, y una cosa más. Mañana recibirán la documentación de la hipoteca. Está completamente pagada. Felicitaciones por la boda de su hija, señor y señora Méndez. Que tengan una buena noche». La puerta se cerró detrás de Beatriz, dejando un silencio tan absoluto que Roberto podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Carmen y él se quedaron parados en medio de la sala, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Carmen se movió primero, tambaleándose hacia el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Roberto», susurró, «¿qué acabó de pasar?». Él no respondió inmediatamente. Su mente giraba en círculos intentando comprender las implicaciones de las palabras de Beatriz. Por un lado, ella les había salvado de la ruina financiera. Por otro,
Los había humillado públicamente de la manera más cruel posible. Roberto caminó hacia el mueble donde guardaban los documentos importantes y sacó la carpeta con todos los papeles de la boda. Ahí estaban los recibos, las facturas, las confirmaciones de pago. Todos firmados por él, todos con su nombre. Había pagado cada centavo, o eso creía. Pero según Beatriz, ese dinero nunca había llegado a los proveedores. Había sido interceptado, redirigido, guardado, sin su conocimiento, sin su consentimiento. Carmen se acercó y miró los documentos sobre sus hombros. «No lo entiendo», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué no simplemente nos dijo la verdad desde el principio? ¿Por qué este juego elaborado? ¿Por qué es un juego de poder?», respondió Roberto finalmente, su voz cargada de amargura mezclada con confusión. Ella necesitaba demostrar que tiene el control, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Se dejó caer en una silla, su cuerpo de repente sintiéndose demasiado pesado, y funcionó. Todos en esa boda ahora creen que ella es la benefactora generosa y yo soy el padre pobre que no pudo cumplir. Carmen se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Pero la casa está a salvo, Roberto. Nuestros ahorros están protegidos. Daniela tiene un futuro asegurado». «¿A qué costo?», preguntó él mirándola a los ojos. «A costa de mi dignidad, a costa de que todos nos vean como proyecto de caridad de los Santibáñez. No puedo simplemente estar agradecido cuando el precio fue mi reputación». El teléfono de Carmen sonó entonces, rompiendo el momento. Era un mensaje de Daniela. «Mamá, papá, por favor, contesten. Necesito hablar con ustedes. Acaba de pasar algo». Carmen miró a Roberto con preocupación. «Deberíamos llamarla». Roberto negó con la cabeza. «Mañana». «Ahora mismo no puedo, Carmen. No puedo fingir que todo está bien cuando no lo está». Pero Carmen ya estaba marcando. La lealtad de madre superando la solidaridad conyugal en ese momento. Daniela contestó al primer timbre, su voz ahogada por el llanto. «Mamá, Sebastián y yo tuvimos una pelea terrible. Él confrontó a su madre sobre lo que hizo y ella le dijo todo, sobre el dinero, sobre la cuenta de ahorros, sobre la hipoteca. Todo este tiempo estuvo manipulando las cosas sin que nadie lo supiera». Carmen puso el teléfono en altavoz para que Roberto pudiera escuchar. «Ya lo sabemos, mijita. Tu suegra estuvo aquí hace unos minutos». «Estuvo ahí». La voz de Daniela subió de tono. «Mamá, papá, lo siento tanto. Yo no sabía nada de esto, lo juro. Cuando le mencioné a Beatriz que ustedes estaban haciendo un gran esfuerzo, nunca imaginé que lo usaría así. Pensé que quizás ayudaría con algunas flores o algo pequeño, no que orquestaría este plan elaborado». Roberto finalmente habló, su voz cansada. «Daniela, la pregunta no es si sabías o no. La pregunta es por qué no dijiste nada cuando ella hizo ese brindis. ¿Por qué nos dejaste ahí parados, humillados frente a todos, sin defendernos?» El silencio del otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Finalmente Daniela respondió con voz pequeña. «Porque tenía miedo, papá, miedo de hacer una escena, miedo de arruinar mi boda, miedo de perder a Sebastián si me ponía en contra de su madre el primer día de nuestro matrimonio. Lo sé que suena egoísta, lo es, y me odio por ello». Roberto sintió cómo su corazón se partía de nuevo. «No te odio, Daniela, pero necesito tiempo para procesar todo esto, para entender cómo siento acerca de lo que pasó. Sebastián quiere hablar contigo», añadió Daniela. «Está furioso con su madre. Dice que va a exigirle que se disculpe públicamente». Roberto rió sin humor. «Una disculpa pública solo haría todo más humillante, mijita. Ya todos saben lo que pasó. Una disculpa solo lo convertiría en un circo mayor. No, lo que necesito es tiempo. Tiempo para pensar, para decidir qué significa todo esto para nuestra familia». Daniela sollozó audiblemente.
Los amo, a ambos, y siento tanto haberte fallado, papá. Carmen tomó el teléfono, su propia voz quebrándose. Nosotros también te amamos, mi niña, pero tu padre tiene razón, necesitamos tiempo. Vamos a hablar mañana con cabeza más fría. Disfruta lo que queda de tu noche de bodas. Intentó sonar animada, pero fracasó miserablemente. Después de colgar, Roberto y Carmen permanecieron sentados en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente Carmen habló. ¿Sabes lo más irónico de todo esto? ¿Qué?, preguntó Roberto. Que Beatriz probablemente cree que nos hizo un favor, que salvó nuestra casa, protegió nuestros ahorros, aseguró el futuro de Daniela, y técnicamente lo hizo. Pero nos robó algo más valioso en el proceso, completó Roberto. Nos robó la alegría de ese sacrificio. Porque era nuestro sacrificio que hacer, nuestra decisión, nuestro derecho como padres. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su jardín iluminado por las luces de la calle. Y ahora todos piensan que somos impostores, que fingimos tener dinero que no teníamos, o peor, que somos tan patéticos que necesitamos que alguien nos rescate. Carmen se acercó y lo abrazó por detrás. ¿Qué vamos a hacer, Roberto? Él cubrió sus manos con las suyas, sintiendo el peso de 30 años de matrimonio en ese gesto simple. Vamos a despertar mañana, respondió finalmente. Vamos a mirar esos documentos que Beatriz dice que llegarán. Vamos a verificar que todo lo que dijo es verdad. Y luego, si es verdad, vamos a tomar una decisión sobre qué tipo de relación queremos tener con los Santibáñez. Porque una cosa es segura, Carmen. Nunca más van a tener ese poder sobre nosotros. Nunca más voy a permitir que me hagan sentir menos de lo que soy. Carmen asintió contra su espalda. ¿Y Daniela? Roberto suspiró profundamente. Daniela es nuestra hija y siempre lo será. Pero también necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Que el silencio en momentos cruciales puede doler tanto como las palabras hirientes. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Roberto se quedó despierto mirando el techo, reproduciendo cada momento de la boda en su mente. El brindis de Beatriz, la cara de Daniela, los murmullos de los invitados. El amanecer llegó gris y frío, como si el clima mismo reflejara el estado de ánimo de Roberto. Él estaba sentado en la cocina con una taza de café que se había enfriado hacía rato, sin haberla probado, cuando escuchó el motor de un vehículo detenerse frente a su casa. A través de la ventana vio un mensajero bajarse de una motocicleta, cargando un sobre manila grande. El timbre sonó y Roberto se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la falta de sueño y la tensión de la noche anterior. El mensajero le entregó el sobre pidiendo una firma. «Documentos urgentes de parte de la señora Beatriz Santibáñez», dijo con una sonrisa profesional. Roberto firmó sin decir palabra y cerró la puerta. El sobre pesaba más de lo que esperaba, como si contuviera no solo papeles, sino también el peso de todas las complicaciones de su nueva realidad. Carmen apareció en el pasillo, aún en bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Es de ella?», preguntó innecesariamente, porque ambos sabían la respuesta. Roberto asintió y caminó hacia la mesa del comedor, dejando caer el sobre la superficie de madera. Durante un momento, ambos simplemente lo miraron, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. Finalmente, con manos que temblaban ligeramente, Roberto abrió el sobre y comenzó a sacar los documentos. El primero era una carta, escrita en papel membretado elegante con la firma de Beatriz al final. La leyó en voz alta para que Carmen pudiera escuchar. «Estimados Roberto y Carmen», comenzaba la carta en una caligrafía perfecta que probablemente había sido escrita por una asistente.
Adjunto, encontrarán la documentación completa de las transacciones realizadas en relación con la boda de Daniela y Sebastián. Como mencioné anoche, los 680,000 pesos que ustedes pagaron fueron depositados en una cuenta de inversión a nombre de su hija, que madurará cuando ella cumpla 30 años. Para ese entonces, con los intereses acumulados, la cantidad se habrá más que duplicado. Roberto hizo una pausa, sintiendo cómo su mandíbula se tensaba. La carta continuaba. Adicionalmente, he liquidado por completo la hipoteca de su propiedad. Encontrarán la escritura libre de gravamen adjunta. Esto no es caridad, señor y señora Méndez. Es una inversión en la familia de mi hijo. Daniela es ahora una Santibáñez, y los Santibáñez cuidamos de los nuestros. Entiendo que mi método pudo haber sido poco ortodoxo, pero espero que con el tiempo comprendan que mis intenciones eran proteger a su hija de ver a sus padres destruirse financieramente por orgullo. Atentamente, Beatriz Santibáñez de Montes. Roberto dejó caer la carta sobre la mesa como si quemara. Por orgullo, repitió con incredulidad. Ella piensa que todo esto fue por orgullo. Carmen recogió la carta y la releyó en silencio. Continuó sacando documentos del sobre. Ahí estaban los estados de cuenta de la nueva cuenta de inversión de Daniela, mostrando efectivamente el depósito completo de 680,000 pesos, la escritura de la casa, ahora libre de cualquier gravamen, con sellos oficiales y firmas de notario. Recibos de todos los proveedores de la boda, mostrando que Beatriz había pagado directamente cada servicio. Todo estaba ahí, meticulosamente organizado, irrefutablemente real. Es verdad, susurró Carmen, sus dedos temblando mientras pasaba las páginas. Todo lo que dijo es verdad, Roberto. La casa está libre, el dinero está seguro, Daniela tiene un futuro garantizado. Roberto se levantó bruscamente, tirando la silla en el proceso. Y eso se supone que me haga sentir mejor. Se supone que debo estar agradecido porque nos salvó de nosotros mismos. Carmen lo miró con ojos cansados. No lo sé, Roberto. Honestamente ya no sé qué se supone que debemos sentir. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Daniela, aún con ropa de la noche anterior, claramente sin haber dormido tampoco. Su maquillaje estaba completamente corrido y sus ojos rojos de tanto llorar. «Papá», comenzó apenas Roberto abrió la puerta, pero él levantó una mano deteniéndola. «Los documentos llegaron», dijo simplemente. «Todo lo que tu suegra dijo es verdad». Daniela entró a la casa, tambaleándose ligeramente. «Lo sé. Sebastián y yo estuvimos despiertos toda la noche revisando copias de todo. Él está devastado, papá. Dice que nunca imaginó que su madre fuera capaz de algo así». «¿Qué parte exactamente?», preguntó Roberto con voz fría. «¿La parte donde nos humilló públicamente o la parte donde manipuló nuestras finanzas sin nuestro consentimiento?» Daniela se dejó caer en el sofá, hundiéndose en los cojines como si quisiera desaparecer. «Ambas», respondió con voz pequeña. «Todo. Papá, sé que lo arruiné. Sé que debía haber dicho algo anoche. Debía haberte defendido frente a todos. Pero me paralicé. Tenía tanto miedo de arruinar mi boda, de causar un escándalo, que dejé que te lastimaran. Y ahora no sé cómo arreglarlo». Carmen se sentó junto a su hija, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «No hay una forma fácil de arreglarlo, mijita. Lo que pasó, pasó». Roberto observaba a su hija, viendo tanto a la niña pequeña que solía correr a sus brazos cuando tenía pesadillas, como a la mujer adulta que había elegido su comodidad sobre su lealtad familiar. Daniela levantó la mirada hacia él, sus ojos suplicantes. «Dime qué hacer, papá. Dime cómo compensarte por esto». Roberto se sentó en la silla que había enderezado momentos antes. «No puedes compensarme, Daniela.
No puedes devolver el tiempo ni cambiar lo que sucedió, pero lo que sí puedes hacer es aprender de esto. Aprender que el silencio puede ser tan dañino como las palabras hirientes, que la familia se defiende siempre, incluso cuando es incómodo o inconveniente. Daniela asintió, lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. Lo haré, papá. Te prometo que nunca más me quedaré callada cuando alguien te falte al respeto. Sebastián apareció entonces en la puerta, que Daniela había dejado entreabierta. «Señor Méndez», dijo con voz tensa, «necesito hablar con usted». Roberto lo miró, viendo al joven que había elegido su hija para compartir su vida, un muchacho que probablemente era bueno en el fondo, pero que había crecido en un mundo de privilegios y manipulaciones que Roberto apenas podía comprender. «Adelante», dijo finalmente. Sebastián entró, notablemente incómodo. «He hablado con mi madre esta mañana, una conversación muy seria. Le dejé claro que lo que hizo fue inaceptable, que manipular las finanzas de otra familia sin su conocimiento y luego humillarlos públicamente no tiene excusa». «¿Y qué dijo ella?», preguntó Roberto, aunque parte de él no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sebastián se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración. Dijo que lo hizo por el bien de la familia, que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ustedes se hundían en deudas por orgullo, que alguien tenía que ser el adulto responsable en la situación. Roberto sintió la rabia burbujeando de nuevo en su pecho. El adulto responsable, como si nosotros fuéramos niños incapaces de tomar nuestras propias decisiones. El teléfono de Roberto comenzó a sonar sin parar esa tarde. Primero fue su hermano Miguel, luego su prima Sandra, después compañeros de trabajo de la fábrica. Todos habían escuchado sobre lo sucedido en la boda. Las redes sociales habían hecho su trabajo eficientemente. Varios invitados habían compartido videos del brindis de Beatriz, y ahora todo el vecindario, toda la ciudad, parecía tener una opinión sobre el asunto. Roberto finalmente apagó su teléfono después de la 10ª llamada, incapaz de soportar una conversación más que comenzara con «lo siento mucho» o «debiste sentirte terrible». Carmen estaba en la cocina preparando café, aunque nadie realmente quería tomarlo. Solo necesitaban algo que hacer con sus manos, alguna actividad mundana que los anclara a la normalidad. Daniela y Sebastián permanecían en la sala, el silencio entre los cuatro tan pesado que parecía tener sustancia física. Finalmente, Sebastián rompió el silencio. «Señor Méndez, he estado pensando. Quiero que usted y la señora Carmen vengan a vivir con nosotros». Roberto levantó la mirada bruscamente. «¿Qué? La casa que compramos», explicó Sebastián rápidamente, «tiene una suite independiente en el primer piso. Entrada propia, cocina pequeña, baño completo. Sería perfecto para ustedes y así podríamos estar más cerca, reconstruir lo que mi madre dañó». Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Entonces esa es la solución, que nos mudemos a su casa, que dependamos aún más de su familia, que confirmemos lo que todos ya están pensando, que somos tan pobres que necesitamos que nos rescaten». «No es así», protestó Daniela levantándose del sofá. «Papá, Sebastián solo está tratando de ayudar». «Ayudar». Roberto se puso de pie también, su voz subiendo de tono. «Daniela, tu suegra ya nos quitó nuestra dignidad, nuestro derecho a sacrificarnos por ti, y ahora quieren que nos mudemos a su propiedad como empleados domésticos con pensión». Carmen intervino desde la cocina, su voz calmada pero firme. «Roberto, no seas injusto. El muchacho está tratando de tender un puente». «Un puente», repitió Roberto con amargura. «Carmen, ¿no lo ves? Esto es exactamente lo que Beatriz quería, hacernos tan dependientes de su generosidad que no podamos decir que no. Primero la boda,
luego la hipoteca, ahora nuestra vivienda. ¿Cuánto más vamos a dejar que nos quiten antes de decir basta? El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre. Otra vez. Roberto caminó hacia la puerta con pasos pesados, esperando otro mensajero con más documentos, más pruebas de la intervención de Beatriz en sus vidas. Pero quien estaba del otro lado era inesperado. Don Armando, el vecino de Roberto desde hace 20 años, un hombre mayor con cara curtida por el sol y manos de trabajador. «Roberto», dijo sin preámbulos, «vine a hablar contigo de hombre a hombre». Roberto lo invitó a pasar, sorprendido por la visita. Don Armando entró y miró alrededor de la sala, notando la tensión evidente entre los presentes. «Todos saben ya lo que pasó en la boda», comenzó don Armando sin rodeos. «Los videos están por todas partes, y quiero que sepas algo». Roberto esperó, preparándose para otra expresión de lástima o consejo no solicitado, pero las palabras de don Armando lo tomaron por sorpresa. «Esa mujer, esa señora de sociedad, no te quitó tu dignidad, Roberto. Tú eres el mismo hombre que construyó esta casa con sus propias manos, el mismo que ha trabajado doble turno durante meses para darle a su hija una boda digna, el mismo que nunca le ha debido un centavo a nadie hasta ahora. Ninguna cantidad de dinero de esa mujer puede cambiar eso». Roberto sintió un nudo en la garganta. Don Armando continuó, mirándolo directamente a los ojos. «El orgullo no está en cuánto dinero tienes o en si aceptas o rechazas ayuda. El orgullo está en cómo vives tu vida, en cómo tratas a tu familia, en mantenerte de pie cuando todo te empuja hacia abajo. Y tú, Roberto Méndez, eres de los que se mantienen de pie. No dejes que nadie, ni siquiera esa señora con todo su dinero, te haga olvidar eso». Las palabras del viejo vecino resonaron en la sala como campanas de iglesia. «Gracias, don Armando», logró decir Roberto, su voz quebrada por la emoción. El anciano asintió. Ahora, sobre esta situación, continuó dirigiéndose también a los jóvenes. «Ustedes tienen que decidir qué tipo de familia van a ser, una que se deja controlar por el dinero y el poder, o una que se mantiene unida a pesar de las diferencias. Yo he visto familias destruirse por mucho menos. No dejen que el dinero de esa mujer sea lo que los separe. Ese sería el verdadero triunfo para ella». Después de que don Armando se fue, el ambiente en la sala había cambiado sutilmente. Roberto se sentó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente, menos derrotada. «Sebastián», dijo finalmente, «aprecio tu oferta, de verdad, pero no podemos aceptarla. No ahora. Necesitamos mantener nuestra independencia, nuestra propia casa, nuestro propio espacio. No porque no queramos estar cerca de ustedes, sino porque necesitamos demostrar, primero a nosotros mismos, que podemos sostenernos sin la intervención de tu familia». «Lo entiendo», respondió Sebastián, y había respeto genuino en su voz. Daniela miró a su padre con ojos nuevos, como si estuviera viéndolo realmente por primera vez en mucho tiempo. «Papá», susurró, «lo siento. Siento tanto haberte juzgado mal, haber pensado que tu orgullo era terquedad. Ahora entiendo que es dignidad, es respeto propio, y debí haberlo defendido desde el principio». Roberto extendió su mano hacia su hija y ella la tomó, acercándose para abrazarlo. Carmen se unió al abrazo, y los tres permanecieron así durante un largo momento. Sebastián los observaba con una expresión pensativa. «Mi madre», comenzó despacio, «ha vivido toda su vida creyendo que el dinero puede resolver cualquier problema, puede comprar cualquier cosa, incluyendo el respeto y el amor. Pero ustedes me están enseñando que hay cosas que el dinero no puede comprar, y definitivamente no puede comprar el tipo de respeto que se gana con trabajo duro y sacrificio genuino». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto, separándose del abrazo y mirando a su yerno.
Voy a hablar con mi madre de nuevo, respondió Sebastián con determinación, pero esta vez no para disculparme por su comportamiento o tratar de suavizar las cosas, esta vez para establecer límites claros. Daniela es mi esposa ahora y su familia es mi familia, y nadie, ni siquiera mi madre, tiene derecho a tratarlos de esa manera. Roberto asintió, viendo algo de valor en este joven que antes solo le había parecido un mimado hijo de familia rica. Esa noche, después de que Daniela y Sebastián se fueron, Roberto y Carmen se sentaron en su porche mirando las estrellas. ¿Crees que alguna vez vamos a superar esto completamente?, preguntó Carmen recostándose en su hombro. Roberto la abrazó. Honestamente, no lo sé, pero sé que vamos a intentarlo, y vamos a hacerlo a nuestra manera, en nuestros términos. 3 días después, Roberto recibió una llamada inesperada. Era Beatriz, su voz sonando extrañamente vulnerable al otro lado de la línea. «Señor Méndez», comenzó sin los formalismos usuales, «necesito verlo. A solas, si es posible. Hay cosas que necesito explicar, cosas que no dije la otra noche». Roberto sintió inmediatamente la desconfianza elevarse como un muro. «No creo que tengamos nada más de qué hablar, señora Santibáñez. Usted ya dijo y ya hizo suficiente». «Por favor», insistió ella, y por primera vez Roberto detectó algo parecido a desesperación en su voz. «Solo 1 hora, en un lugar neutral, el café de la plaza principal. Si después de escucharme aún quiere que me aleje de su familia, respetaré su decisión». Roberto dudó durante un largo momento. Finalmente, contra su mejor juicio, aceptó. Al día siguiente se encontró caminando hacia el café, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y curiosidad. Beatriz ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, vestida sorprendentemente de manera sencilla, sin joyas ostentosas, sin el atuendo de poder que usualmente la caracterizaba. Se veía mayor sin todo ese camuflaje de riqueza, más humana. «Gracias por venir», dijo cuando Roberto se sentó frente a ella. Él no respondió, simplemente esperó. Beatriz ordenó 2 cafés sin preguntar qué quería Roberto, un pequeño gesto de control que no pasó desapercibido. Luego, para su sorpresa, ella comenzó a hablar sin las pretensiones habituales. «Crecí en la pobreza, señor Méndez. Más pobre de lo que usted probablemente haya sido nunca. Mi padre era alcohólico. Mi madre trabajaba 3 empleos apenas para mantenernos. Yo usaba la misma ropa durante semanas. Comía lo que podía conseguir en los comedores de caridad». Roberto la miraba con sorpresa, incapaz de reconciliar esta historia con la mujer elegante y poderosa que conocía. Cuando tenía 16 años, continuó Beatriz mirando su café sin tocarlo, conocí a Rodrigo Santibáñez. Él era 20 años mayor que yo, rico, establecido, poderoso. Me rescató de esa vida, me dio todo lo que nunca tuve, pero también me enseñó algo crucial, que en este mundo hay 2 tipos de personas, los que tienen poder y los que no. Y juré que nunca más volvería a estar en el segundo grupo. Roberto comenzaba a entender hacia dónde iba esta conversación. Entonces todo esto fue ¿qué? Un ejercicio de poder, una forma de recordarse a sí misma que usted es la que tiene el control. Beatriz finalmente levantó la mirada y Roberto vio lágrimas contenidas en sus ojos. No, fue miedo. Miedo de ver a mi hijo cometer el mismo error que yo. Sebastián se enamoró de Daniela no por su dinero o su estatus, sino por quien ella es. Y eso me aterrorizó porque recordé cómo era estar en esa posición, estar en deuda con alguien más rico, más poderoso. No quería que Daniela sintiera lo que yo sentí durante años, esa sensación de estar en deuda, de deber gratitud constante. Roberto sintió su rabia comenzar a desvanecerse, reemplazada por algo más complejo. Entonces decidió humillarnos públicamente. ¿Para qué? Para salvar a mi hija de sentirse agradecida.
Eso no tiene sentido, señora Santibáñez. Lo sé, admitió ella con voz quebrada. Lo sé. Fue cruel y estaba mal. Pero en mi mente retorcida, pensé que si todos creían que yo había pagado la boda, Daniela nunca sentiría que tenía una deuda con ustedes, que podría comenzar su matrimonio libre de esa carga. Nunca pensé en cómo los haría sentir a ustedes. O quizás sí lo pensé, y no me importó lo suficiente, porque aprendí hace mucho tiempo que en este mundo hay que proteger a los tuyos sin importar a quién lastimes en el proceso. Roberto se reclinó en su silla procesando estas confesiones. Usted sabe que lo que hizo está mal. No es una pregunta sino una afirmación. Sí, respondió Beatriz simplemente. Lo sé. Pero también sé que si pudiera retroceder el tiempo, volvería a pagar esa hipoteca, volvería a asegurar el futuro financiero de Daniela. Lo que no volvería a hacer es anunciarlo de esa manera tan cruel. Ese fue mi error. No proteger a su familia, sino hacerlo de forma que los humillara. Roberto tomó un sorbo de su café que se había enfriado durante la conversación. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señora Santibáñez?», dijo finalmente. «Usted aprendió que el poder lo es todo. Yo aprendí que la dignidad lo es todo. Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede resolver todos los problemas con su chequera, pero yo tengo algo que usted perdió hace mucho tiempo. Tengo el respeto de mi familia, porque me lo gané con trabajo honesto, con sacrificio genuino, no porque los rescaté, sino porque estuve ahí para ellos siempre». Beatriz asintió lentamente, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Tiene razón, y es por eso que mi hijo eligió a su hija, porque ella creció viendo ese tipo de amor, ese tipo de sacrificio, algo que él nunca vio en casa. En ese momento, Roberto sintió algo inesperado, compasión por esta mujer poderosa que en realidad era tan frágil como cualquiera. «Señora Santibáñez, no puedo decirle que la perdono. Todavía estoy procesando todo esto, todavía estoy sanando. Pero puedo decirle esto, si realmente quiere ser parte de la familia de su hijo, si realmente quiere que Daniela la acepte como su suegra, va a tener que aprender a soltar el control. Va a tener que confiar en que el amor no se compra ni se controla. Simplemente es». Beatriz se secó las lágrimas con una servilleta, su maquillaje ahora corrido. «¿Cómo empiezo?», preguntó con voz pequeña, tan diferente de su usual tono autoritario. «¿Cómo arreglo esto?». Roberto pensó por un momento. «Empiece por una disculpa pública, real, honesta. No una disculpa diplomática para salvar las apariencias, una que reconozca exactamente lo que hizo y por qué estuvo mal». Beatriz asintió. «Lo haré. Organizaré una cena. Invitaré a las mismas personas que estuvieron en la boda. Y ahí, frente a todos, diré la verdad». «No», la interrumpió Roberto. «No una cena elegante en un salón de lujo. Eso seguiría siendo su territorio. Si realmente quiere disculparse, véngase a mi casa. A nuestra casa humilde con nuestros muebles de segunda mano y nuestro jardín sencillo. Ahí, sin todo su poder y su dinero como escudo, ahí es donde debería disculparse». El domingo siguiente, la casa de Roberto estaba llena de gente. No los 200 invitados de la boda, sino las personas que realmente importaban. Don Armando y su esposa, los vecinos cercanos, Miguel, el hermano de Roberto con su familia, algunos compañeros de trabajo de la fábrica. Carmen había cocinado durante 2 días preparando los platillos sencillos pero deliciosos que eran su especialidad. Tamales, arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Comida honesta, hecha con amor, tan diferente del menú gourmet de la boda. Daniela y Sebastián llegaron temprano para ayudar con los preparativos, ambos nerviosos por lo que estaba por venir. Cuando el auto de Beatriz se detuvo frente a la casa, Roberto notó que no era su Mercedes habitual,
sino un vehículo más modesto, casi como si ella estuviera intentando no llamar la atención. Ella bajó sola, sin chofer, sin asistente, sin el ejército de personas que usualmente la rodeaba. Vestía un vestido sencillo, casi conservador en su simplicidad. Se quedó parada frente a la puerta durante un momento, visiblemente nerviosa, antes de tocar. Roberto abrió y sus miradas se encontraron. «Gracias por permitir esto», dijo Beatriz quedamente. La llevó hacia el jardín trasero donde todos estaban reunidos. Las conversaciones se detuvieron abruptamente cuando ella apareció. Roberto pudo ver la incomodidad en el rostro de Beatriz, acostumbrada a ser el centro de atención por admiración, no por controversia. Ella se quedó parada en medio del jardín, sus manos temblando ligeramente mientras miraba a todas las caras que la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Carmen se acercó y le ofreció un vaso de agua, un gesto de cortesía básica que pareció sorprender a Beatriz. «Gracias», susurró tomando el vaso pero sin beber. Beatriz respiró profundamente, preparándose para lo que tenía que hacer. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz sin la seguridad habitual. «Gracias por permitirme estar aquí, en su espacio, en su hogar. Sé que no merezco esta oportunidad después de lo que hice». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Hace una semana, durante la boda de mi hijo, hice algo imperdonable. Públicamente tomé crédito por una celebración que estos dos personas maravillosas», señaló a Roberto y Carmen, «habían pagado con su propio sudor y sacrificio. Lo hice cruelmente, sin pensar en el daño que causaría, solo pensando en mi propia agenda». Los invitados escuchaban en silencio absoluto. Daniela estaba junto a su padre sosteniendo su mano. «Quiero explicar por qué lo hice», continuó Beatriz, «aunque no es una excusa sino simplemente contexto. Yo crecí muy pobre. Aprendí desde joven que en este mundo el poder y el dinero son todo, y cuando vi a Roberto y Carmen sacrificando tanto, hipotecando su casa, vaciando sus ahorros, me aterré. No por ellos, sino por mi propio pasado, por mis propios demonios. Así que intervine, manipulé las cosas, sin su conocimiento ni consentimiento. Y luego, en un acto de arrogancia imperdonable, anuncié públicamente que yo había pagado todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y esta vez no había maquillaje que arruinar, no había imagen que proteger. «Roberto, Carmen», dijo mirándolos directamente, «lo que hice fue robarles algo sagrado. Les robé el derecho a ese sacrificio, ese hermoso y noble sacrificio que los padres hacen por sus hijos. Les robé la satisfacción de ver a su hija feliz, sabiendo que fue posible por su amor y su trabajo duro. Y peor aún, los humillé frente a una comunidad entera, haciéndolos parecer como si no fueran capaces, como si necesitaran mi caridad. Me avergüenzo profundamente de lo que hice». Don Armando, quien había estado observando silenciosamente, habló entonces. «¿Y qué piensa hacer al respecto, señora? No solo decir que lo siente, sino hacer algo al respecto». Beatriz asintió, habiendo esperado esta pregunta. «He preparado una carta que será publicada en el periódico local mañana, explicando exactamente lo que pasó. Que Roberto y Carmen pagaron la boda completa, que yo manipulé las transacciones sin su conocimiento y que mi declaración en la boda fue falsa y cruel. También he donado el equivalente de lo que ellos pagaron a organizaciones de caridad locales en su nombre, no como compensación porque eso sería imposible, sino como reconocimiento de su generosidad. Pero más importante que eso», continuó Beatriz, «he aprendido algo de ustedes, de esta familia. He aprendido que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la integridad. Que el verdadero respeto no se compra sino se gana. Y que el amor familiar no se puede manipular ni controlar». Carmen se acercó entonces,
sorprendiendo a todos. «Beatriz», dijo suavemente, «no puedo decir que lo que hizo no nos lastimó, nos destrozó. Pero también veo a una mujer que está tratando genuinamente de hacer las cosas bien. Una mujer que tuvo el valor de venir aquí, a nuestra casa humilde, y admitir sus errores frente a todos. Eso requiere un tipo diferente de fuerza». Roberto se acercó también, parándose junto a su esposa. «No la perdonamos todavía», dijo honestamente. «El perdón es algo que toma tiempo, que requiere que veamos acciones consistentes, no solo palabras bonitas, pero estamos dispuestos a darle la oportunidad de demostrarnos que puede ser diferente, que puede ser parte de nuestra familia sin intentar controlarla o comprarla». Beatriz sollozó abiertamente entonces, toda su compostura finalmente quebrada. «Gracias. No merezco su gracia, pero la atesoraré y trabajaré cada día para ser digna de ella». Daniela se acercó a su suegra y la abrazó, sorprendiendo a todos, incluida Beatriz. «Todos cometemos errores», susurró. «Lo importante es aprender de ellos». Sebastián también se unió al abrazo, y por un momento la escena parecía casi surrealista, esta mezcla improbable de mundos diferentes, encontrando un punto común en el perdón y la redención. Los demás invitados comenzaron a relajarse, las conversaciones retomándose lentamente. Carmen invitó a todos a servirse de la comida que había preparado, y gradualmente el ambiente se volvió menos tenso. Roberto observaba a Beatriz intentar comer tamales con las manos, claramente fuera de su elemento, pero haciendo el esfuerzo genuinamente. Don Armando se sentó junto a ella y le enseñó la técnica correcta, y ella rió. Un sonido verdaderamente alegre que probablemente pocas personas habían escuchado de ella. «Sabe, señora Santibáñez», dijo don Armando con una sonrisa, «el secreto de los buenos tamales no es cuán caros son los ingredientes, sino cuánto amor pones al hacerlos. Igual que la familia». Beatriz asintió, finalmente entendiendo la lección. 6 meses después, Roberto estaba en su taller reparando una vieja silla cuando escuchó el auto de Daniela estacionarse frente a la casa. Su hija había tomado el hábito de visitarlos cada domingo, una tradición que se había vuelto sagrada para todos. Pero hoy venía en martes, lo cual era inusual. «Papá», llamó Daniela entrando al taller con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Tengo noticias». Roberto dejó las herramientas y se limpió las manos en un trapo. «¿Qué pasa, mijita?» «Estoy embarazada», anunció ella, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Vas a ser abuelo». El abrazo que siguió fue largo y lleno de una emoción que Roberto no había sentido en meses. Carmen apareció desde la casa, atraída por los gritos de alegría, y pronto los tres estaban abrazados, riendo y llorando simultáneamente. «¿Ya se lo dijiste a Beatriz?», preguntó Carmen, y Roberto notó que ya no había amargura en su voz al mencionar ese nombre. Daniela negó con la cabeza. «Quería que ustedes fueran los primeros en saberlo. Sebastián está esperando en el auto, estábamos pensando que podríamos ir todos juntos a decirle». «¿Juntos?». Roberto miró a su esposa, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Los últimos 6 meses habían sido un viaje de sanación gradual. El artículo en el periódico había causado revuelo, con Beatriz recibiendo críticas severas de su círculo social por su comportamiento, pero ella había soportado todo con gracia, sin intentar defenderse ni minimizar lo que había hecho. Más importante aún, había comenzado a mostrar con acciones que sus palabras en aquel jardín no habían sido vacías. Había empezado a visitar regularmente, no con regalos caros o gestos grandiosos, sino con tiempo y presencia genuina. Roberto la había visto sentarse en su porche durante horas, escuchando historias de Carmen sobre la infancia de Daniela. La había visto ayudar en el jardín, manchando sus manos perfectamente manicuradas con tierra.
La había visto llorar cuando Roberto le mostró las fotos de Daniela creciendo, todas las memorias que el dinero nunca podría comprar. Lentamente, dolorosamente, algo había comenzado a cambiar entre ellos. No era perdón completo todavía, pero era el comienzo de entendimiento mutuo. «Vamos», dijo Roberto finalmente, «vamos a darle la noticia a tu suegra». El viaje a la mansión de los Santibáñez era uno que Roberto había hecho solo un par de veces desde la boda, siempre con cierta aprensión. Pero hoy, con la noticia del bebé calentando su corazón, la ansiedad era menor. Beatriz los recibió en la puerta personalmente, algo que antes hubiera sido impensable. Esa tarea siempre había sido delegada al personal de servicio, pero ahora ella misma abría, ella misma preparaba el café, pequeños cambios que hablaban de transformaciones más profundas. «¡Qué sorpresa maravillosa!», dijo al verlos a todos. «Pasen, pasen». Se sentaron en la sala y Roberto notó que Beatriz había reemplazado algunas de sus obras de arte costosas con fotografías familiares, incluidas varias de la boda que capturaban momentos genuinos de felicidad. Daniela tomó una respiración profunda. «Beatriz, Sebastián y yo tenemos algo que decirte. Estamos esperando un bebé». El rostro de Beatriz se transformó completamente, años pareciendo caer de sus facciones mientras procesaba la noticia. «Un bebé», susurró, sus manos temblando mientras las llevaba a su rostro. «Voy a ser abuela». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, pero en lugar de acercarse inmediatamente a Daniela como Roberto esperaba, Beatriz se giró hacia él y Carmen. «Y ustedes van a ser abuelos también. ¡Qué regalo tan hermoso!». La forma en que lo dijo, reconociendo su igual importancia en la vida de este bebé por nacer, fue otro pequeño testimonio de cuánto había cambiado. Todos se abrazaron, y por primera vez desde la boda, Roberto sintió que quizás, solo quizás, podrían realmente convertirse en una familia unificada, no perfecta, pero genuina. En las semanas que siguieron, mientras Daniela comenzaba a mostrar y los preparativos para el bebé se volvían tema constante, Roberto observaba con fascinación cómo Beatriz navegaba su nuevo rol. Ella consultaba con Carmen sobre todo, desde nombres hasta habitaciones de bebé, mostrando un respeto por su experiencia que antes hubiera sido imposible. Un día, mientras Roberto reparaba la cuna que él mismo había construido para Daniela 30 años atrás, Beatriz apareció en su taller. «¿Puedo ayudar?», preguntó tímidamente. Roberto la miró, viendo no a la mujer poderosa que lo había humillado, sino a alguien genuinamente tratando de construir puentes. «Claro», respondió señalando algunas herramientas. «Puede lijar esta tabla». Trabajaron en silencio durante un rato, el sonido rítmico del lijado llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Beatriz habló. «Roberto, sé que nunca podré deshacer lo que hice en esa boda. Sé que esa herida siempre estará ahí de alguna forma, pero quiero que sepa que ese día me enseñó algo crucial. El poder sin compasión no es poder, es tiranía, y el dinero sin amor es solo papel». Roberto dejó de trabajar y la miró. «¿Sabe qué es lo gracioso? Lo que usted hizo, aunque fue terrible, terminó enseñándome algo también. Me enseñó que mi dignidad no depende de lo que otros digan o piensen, que el valor de mi sacrificio por mi hija no disminuyó porque alguien más tomó crédito. El amor y el sacrificio tienen su propio valor intrínseco, independiente del reconocimiento público». Beatriz asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras continuaba lijando. «Ese niño que viene», continuó Roberto, «va a tener 4 abuelos, 2 que le enseñarán sobre trabajo duro, sobre perseverancia, sobre cómo el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, y 2 que le enseñarán sobre», hizo una pausa buscando las palabras correctas,
sobre cómo el poder y los recursos pueden usarse para bien cuando vienen de un lugar de amor genuino, en lugar de control. Beatriz levantó la mirada. Cree que algún día podremos ser realmente familia. Una familia disfuncional a veces, una familia complicada definitivamente, pero familia al fin. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que ya estamos en camino. No será fácil. Habrá momentos en que las viejas heridas duelen de nuevo. Pero por ese bebé, por Daniela, por todos nosotros, creo que vale la pena intentarlo. Esa noche, mientras Roberto y Carmen se preparaban para dormir, ella le preguntó si realmente había perdonado a Beatriz. Roberto pensó largo rato antes de responder. No completamente, dijo honestamente, pero estoy aprendiendo que el perdón no es un momento, sino un proceso. Y ese proceso comenzó el día que ella tuvo el valor de venir a nuestra casa y admitir sus errores. Meses después, cuando nació la bebé, una hermosa niña que llamaron Elena en honor a Carmen, los 4 abuelos estaban en la sala de espera del hospital. Roberto miró alrededor, viendo a Beatriz sentada junto a Carmen, ambas mujeres conversando suavemente sobre pañales y noches sin dormir. Sebastián estaba junto a él, nervioso como cualquier padre primerizo. Don Armando había tenido razón aquella tarde en su jardín. El dinero de Beatriz podría haber amenazado con separarlos, pero al final, lo que los unió fue algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: el amor incondicional por una niña que acababa de llegar al mundo.